jogar, voltar a comprar. Y nós acreditamos que un nuevo paradigma tendría que estar pensado más en comprar, usar y procurar reparar. ¿Por qué tenemos que jogar? Si las cosas prestan. Entonces, vamos a pensar, ver cómo reparar. Y aquí tenemos algunas cosas que son llaves, que son, por ejemplo, lo que yo llamo las 3 R's de un mundo de hoy, que es reducir, reutilizar, reciclar. Veja, hoy no pensamos en estas cosas. Se está comenzando a pensar, felizmente, sí, mas no tenemos que pensar en reciclar. ¿Cómo reutilizar? Yo veo acá, tengo un vecino que fiquei satisfeito, que el lixo que él produce en su casa, él reutiliza, él reprocesa para su jardín y él tiene su propia horta, todo. Y él no bota ninguna sacola de lixo en la porta. Todo fica en su casa para su horta. Y él mora en una ciudad y en el quintal de él, la quintal está toda mantenida con el lixo que él lleva en su casa. Ninguém de nós pensa eso. Todos nós teníamos que pensar eso. Y después hay las que yo llamaría las 3 I, ter intuición, ter imaginación, ter ser creativo. Esas son cosas que nos pueden llevar para dar una visión diferenciada del trabajo. Y aquí encontré otro persona que votó este mensaje que me parece bien interesante. Antes de comprar, por gentileza, fácase la siguiente pregunta. ¿Qué puede pasar si yo no comprase? Si la respuesta fuese nada, no compre, porque você no precisa de él. Mas si no continuamos comprando, comprando, y no precisamos, y tenemos un monte. Veja, yo vine aquí al Nordeste ahora y yo tengo un monte de palitos, que aquí en el Nordeste no se utiliza la cravata. Yo tengo un monte de cravatas, porque me gustaba, veja la locura que yo había llegado. Todos los días no podía utilizar la misma cravata, la misma camisa. Yo tenía que usar camisas siempre diferenciadas, con certeza limpias, más tenían que ser diferentes. No podían ser todas blancas. Todos los días tenían que tener. Y ahí tengo un monte de camisas que yo no utilizo. ¿Cómo olhar la acumulación de los bienes? Y hoy no tenemos un grande apego de la riqueza. No tenemos que jogar fuera el apego de la riqueza. Veja cuál es el ciclo de acumulación de la riqueza. Tradicional. Trabajar, pupar, acumular, pupar, acumular. Eso es lo tradicional, que todos estamos acostumbrados. Con certeza, somos nuevos, nos formamos, pegamos una profesión, una actividad, una especialización, comenzamos a trabajar, necesitamos pupar porque tenemos una familia, tenemos que dar educación y alimentación a nuestros hijos, precisamos tener una casa, un carro, acumulamos. Está cierto. Mas llega un grado, que yo diría un grado de saturación, mas no es de saturación, porque ahí no. Ahora tenemos que tener 2 carros, tenemos que tener 2 casas o una casa mayor. Entonces, continuamos ocupando para acumular. Mas, cuando llegamos a velhinhos, y yo enxergo o caixão, y todas las propiedades, todos los carros, todas las casas, no entran. Entonces, no tem jeito que yo haya sacrificado, haya virado escravo de la acumulación, solamente para qué. Entonces, veja você cuál sería el paradigma ideal. Trabajar, pupar, acumular. Y cuando llegamos a un nivel razonable para dar satisfacción a nuestras necesidades básicas, comenzamos a gastar. Entonces, nos vamos a tener un mismo padrón de vida hasta el último día de nuestras vidas. En vez de ver, hoy algunos van y después fican con alguna una pasividad de muy baja. Entonces no tenemos que, cuando somos velhinhos y precisamos tener cosas, cuando somos velhinhos no tenemos la capacidad de gasto. Y nos viramos más velhinhos porque estamos inmovilizados por no tener dinero, o por no gastar, por no jogar fuera
o apartamento, essa casa grande que compramos, que tem 4 dormitórios, que tem uma boa localização, mas eu preciso agora só 2 quartos ou 1 quarto para viver com minha mulher. Meus filhos foram todos embora. Então, eu não preciso guardar essa casa. Eu preciso que esses tijolos virem para dar satisfação, para dar um padrão de vida razoável à minha vida. ¿Qué recursos priorizaron? ¿Qué recursos priorizaron? Y son aquellos que priorizan las cualificaciones de los hombres. Entonces, el enfoque tradicional, ¿qué es lo que priorizan? Priorizan recursos materiales. Mas ellos son medios. ¿Son medios para qué? Para atingir nuestras necesidades básicas. Mas nós priorizamos los recursos materiales. Entonces, nós temos que priorizar fins. Y el priorizar fins es la llave. Con certeza que vamos a precisar recursos materiales, pero vamos a priorizar fins. Vean ustedes que aquí hay alguna cosa que es interesante. Usted me puede decir, sí, es verdad, todos ya sabemos que tenemos que priorizar fins. Mas puede ser que seamos cientes, mas no estemos incorporados en nuestra conciencia. Vean ustedes un ejemplo simple para aquellos que son apasionados del cine y tienen algunos años. Si vos se lembra cuando íbamos al cinema y olhábamos ahí el cinema y comenzaba un filme, aparecía un cartel muy grande que decía Paramount Pictures. Y todos eran pictures, es decir, eran compañías de películas. Hoy, cuando nos asistimos a un filme, ya no dice Paramount Pictures, dice Paramount Entertainment, Paramount Entretenimientos. ¿Qué está diciendo eso? Que el cara no está pensando solo en hacer filmes, está pensando en hacer software de entretenimiento para colocar en aplicativos, merchandising con diseño. Amplió su mercado, porque su mercado estaba limitado simplemente a hacer filmes. Hoy hace muchas cosas. Entonces, nós temos que mudar ese tipo de cosas, nós temos que incorporar en nuestra cabeza mensajes que nos hagan ver un mundo ampliado. Por eso nós temos que pensar en fins. ¿Y cuáles son los fins que estoy pensando? Veja, en educación. Yo me lembro, en la última palestra, después que yo falé, la mayoría de los participantes comenzaron a hablar la importancia de la educación. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cómo tenía que ser la educación? Usar un recurso apropiado de la tierra, pensar en energía renovable, tecnología sí, más con el beneficio del recurso humano, no jugar fuera al ser humano, al recurso humano. Y podríamos hablar de un monte de cosas, ¿sí? Como puede ser alimentación, como puede ser vivienda. Hay un monte de cosas que son realmente finas, ¿sí? Que hoy todas estas cosas están en los indicadores de Naciones Unidas. Inclusive en los 17 Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable están marcando todos estos fines. Y es bien interesante accesar y olear, porque ya nos están mostrando que no tenemos que pensar en otras cosas que no sea solo hacer acumular riqueza. Entonces, la educación, que hoy es su primer recurso, tenemos que pensar en que tiene que estar focada en la creatividad. Es llave. Hoy la mayoría de las instituciones no estimulan a la creatividad, pelo menos en América Latina, pelo menos en Brasil. Yo me lembro de que conocí alguna situación de alguna universidad, de alguna facultad, que eran de motivar, que la llave era la creatividad, más tenían que desenvolver proyectos, como era una universidad de arquitectura, tenía que desenvolver proyectos, más tenía que desenvolver el proyecto que el profesor decía. Si el alumno mudaba el proyecto, era rejeitado. Era la cosa más vergonzosa. Y cuando un alumno comentó eso para mí, yo no podía acreditar. En cambio, yo veo ahora, por ejemplo, la cultura dinamarquesa, donde yo veo que
mi neta de 7 años entra en la escuela, con 7 años, entra en la escuela y tiene un telón donde ella ya va con su dedinho procurando su foto y marca 2, 3 iconos para decir que ella ingresó en la escuela. Vean você, ella comienza a ser ciente de cómo utilizar la tecnología en provecho de la escuela. Y yo podría hablar de cómo estimulan en Dinamarca a los meninos con creatividad, y es inacreditable ver a los meninos trabajando en madera, que hoy no hacemos eso. Nós temos que trabalhar pensando en la creatividad. Nós temos que transmitir conocimientos. Nós temos que... Hoy estamos acostumbrados a recibir información, y más ainda hoy con el celular y con las redes sociales, es información. Ninguém pregunta, ninguém se desenvolve, ninguém pensa si esa información es válida. Nós temos que recibir la información, procesarla y generar conocimiento. Porque si yo tengo conocimiento, yo voy a tener libertad, voy a tener creatividad. Mas la educación tiene que estar focada en el desenvolvimiento de conocimiento. La educación tiene que estar focada en el enseño de valores y principios. Yo no sé por qué en América Latina toda, yo me lembro cuando yo estudié, teníamos el enseño de una cosa que era algo así como moral y cívica o moral y ciudadanía. Mas sumió, y hoy no tenemos valores, hoy no tenemos principios. Hoy ninguém tem principios, ni sabe lo que son valores. Tenemos que voltar a tener una educación con valores. Vean você, simplemente para voltar a los griegos, que faz 2000, 5000 años, ellos pensaban bien. Sócrates falaba que tenía que existir un solo bien, la conciencia. Todo lo demás no era necesario. Mas o mal es la ignorancia. Y veja você que él decía o bien y o mal es la ignorancia. No tenemos que producir conocimiento. Ese es el bien más importante que no tenemos que desenvolver. Y aquí aparece algo que es bien interesante, que hay un autor que es Goswami, que él introduce, y que es la importancia del amor. Y es como desenvolver en el hombre las cualificadores de amor. Y vean vocês que yo acho que el amor hoy también tendría que ser la base de la economía. Pero vean, cuando yo estoy pensando en amor, si no estamos pensando en una unidad, no estamos pensando que nos estamos trabajando todos juntos, estoy haciendo una actividad de servicio para la comunidad. Estoy botando un sentimiento de amor. ¿Para qué? Para que esa cosa que estamos haciendo todos juntos viene mejor. Cuando yo compartillo la vida con mi parceira, estoy dando para ella una actitud de servicio y estoy recibiendo de ella un servicio. Cuando yo falo un servicio, yo falo una actividad generosa de su parte para a gente caminar juntos. Si todos queremos caminar juntos, porque todos somos una unidad, tenemos que vivir con la base del amor. El materialismo vimos que puxa o egoísmo, pero la espiritualidad nos enseña a servir. Y eso es lo que nos tenemos que comenzar a pensar. Tenemos que pensar en servir. Nuestro cuerpo humano no es solo materia, es energía, es cerebro. Entonces, nos tenemos que desenvolver con amor esa energía, ese cerebro. Nos tenemos que priorizar al hombre comunitario y no al hombre económico, como estamos haciendo hasta ahora. Entonces, estamos llegando al final. La visión holística de la economía tiene que ser la base del siglo XXI. Entonces, ¿cómo mudamos nuestra visión de un mundo hoy religioso y materialista por una perspectiva integradora de ciencia inserida en la conciencia? Y esto es lo que tenemos que comenzar a pensar. Y es integrar la ciencia con lo sutil. No tenemos que comenzar a desenvolver más nuestras intuiciones.
nós temos que acreditar mais em la intuição, nós temos que acreditar mais na consciência. De la consciência se pode falar muito, pero lembremos que só de nosso cérebro nós somos cientes só de un 5%. El otro 95% son dados, información que fica inserida, que nós utilizamos sin ser cientes. Entonces, nós temos que virar a ser cientes de esa información que tenemos para aprovechar. Y eso por el camino de la intuición podemos llegar. Tenemos que liberarnos de los dogmas materiales. Hoy estamos agarrados y brigamos por un dogma. Yo siempre rejeité mucho a colegas economistas que si yo no estaba vinculado a un dogma, yo no era economista, me jogaban fuera. Ah, você no está. Porque, você no, porque você tiene que tener este dogma, si no, no presta. Veja, o grande economista brasileiro, Celso Furtado, y aquí tenemos varios miembros do Fórum Celso Furtado de Paraíba, ele é uma grande demonstração de não ficar vinculado a um dogma mental. Ele foi criado provavelmente com um dogma mental, mas ele, quando começou a ter responsabilidade, possibilidades de servir a la comunidade, vejam que coisa interessante, ele começou a utilizar políticas diferentes. Ele utilizou todo tipo de las teorías que muchas veces son rejeitadas por los dogmatismos, él aprovechó en cada momento. Y eso fue el grande suceso de Celso Furtado. Y ainda él comenzó a adicionar educación, él comenzó a adicionar cultura, de algún jeito dentro del concepto de economía. O sea que Celso Furtado ya había comenzado a caminar, faz 40 años, por este camino de tener una visión más holística de la economía. Nós tenemos que pensar en el consumo de sentimientos, de valores. Veja você, producir sentimientos no tiene costo, mas nós tenemos que producir sentimientos. Tenemos que pensar cómo producir sentimientos, cómo introducir en el mercado sentimientos que nos lleven a tener impacto en la felicidad. Y vean, hoy hay muchas empresas que están hablando en conceptos de sustentabilidad. En España hay un banco que es bien interesante. Hace algunos años un emprendedor falou: yo voy a hacer un banco verde, só para dar financiamiento a emprendimientos verdes. La mayoría de los colegas dijeron: usted está maluco, usted no va a ir a caminar mucho. Hoy es el banco más importante de España. ¿Por qué? Porque él avalía un desenvolvimiento verde. Él contribuye. Si él avalía que eso da cierto, él da dinero. Y de ese jeito está mudando de su punto de vista y con su contribución de servicio a la comunidad de verde, él está trabajando. Y vea qué importante cómo un empresario puede hacer eso. Yo falei de este emprendedor, pero tiene que haber muchos emprendedores en esa misma situación. La nueva economía nos tiene que llevar en la procura de una sociedad humana, transformando en todas las economías sustentables, que esté ya basado en principios. El estar basado en principios va a disminuir las diferencias entre pobres y ricos. No porque vamos a distribuir riqueza, no vamos a hacer eso, simplemente vamos a generar trabajo, vamos a mostrar a todos que que trabajar es una cosa de honra y que trabajar genera riqueza. Si ustedes ven los países del norte europeo, todos ellos valoran el trabajo. No es los latinos, somos los que trabajar es un sacrificio. Entonces, ¿para qué trabajar? Y ainda tal vez si de aquí a poco yo voy embora y lá encima Deus me resuelve todo y fico tranquilo. Entonces, fico tranquilo y no trabajo. Estimular la creatividad, la intuición, es llave. Es introducir la innovación, es
importante. Vean, pensar en lo sutil, pensar en principios, introducir la innovación, todo esto nos lleva también a evitar la polarización. Todos vamos a trabajar en tener un mundo mejor. No, hoy eu desejo ter um mundo melhor, mas aquele vizinho não, porque ele não comparte minha visão do mundo. Não tem jeito. Eu poderia montar um monte de exemplos de países quando hubo um grado de acordos entre os partidos políticos, o país tuvo um alto grado de desenvolvimento, e quando começou a briga, os países comenzaron a fundar. Yo podría mostrar eso, y tengo la certeza que aquí en Brasil algunos de ustedes me pueden mostrar que en algún momento en Brasil se hizo alguna cosa de ese jeito. Déjame para encerrar, lembrar aquí y terminar con un mensaje, con una mensaje de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice, si yo pudiese dejar algún presente a você, dejaría acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado, lembrando os erros que foram cometidos para que eles não se repassem, a capacidade de escolher novos rumos, deixar para você, se pudesse, o respeito a aquilo que é o indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, o ação. E quanto todo mais falhasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta, a força para encontrar a saída. Vejam vocês que nesta mensagem, neste testamento, eu diria de Gandhi, vean vocês que ele está diciendo. De algún jeito, en este pensamiento, hay 4 o 5 puntos que son los 5 puntos en los cuales nos estuvimos hablando por más de una hora por el momento, que es amor, un sentimiento de amor, conciencia, escolha, trabajo, acción, necesidades básicas cuando hablamos de aquello que es indispensable. Y por último, si ainda no tienes eso, pensa dentro de ti mismo, procura la intuición, porque eso va a llevar para frente. Muy obrigado, desculpa por dar tu tempo. Então, nós tivemos aqui, portanto, a participação do economista, pensador Daniel Aran, com o tema Refazer o Jardim do Éden, uma visão humana da economia. Agora nós vamos abrir o espaço para discussões, para as considerações, para os questionamentos a respeito desse tema tão importante. Eu espero que nos suscite a reflexão para que nós possamos, de fato, encontrar o nosso caminho, né? Superar as nossas dificuldades, né? Sei que aqui a sala hoje está repleta de economistas, e eu acho que os economistas deveriam iniciar esse bate-papo, né, o questionamento e as suas considerações, né? Francisco Nunes Almeida está sorrindo ali. Nunes, seja bem-vindo mais uma vez. Gostaria de ouvir, né, os seus questionamentos ou as suas considerações a respeito da fala do nosso querido amigo Daniel. Tá ok, eu vou aceitar a sua provocação no bom sentido, Gilvão. E para que, inicialmente, até para parabenizar o meu amigo, colega economista, né, Daniel Aran, e como ele mencionou, é um dos fundadores do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, né? E nós compartilhamos essa experiência. Daniel é um dos colaboradores ativos aí nosso nesse campo das reflexões, né, da ciência econômica. E é muito interessante a abordagem que o Daniel nos traz, né, porque, mais das vezes, nós nos habituamos a
a pensar, né, a debater a ciência econômica numa construção muito materialista, né? Mesmo com o desafio, né, de ser a economia, dentre tantos, né, a ciência da escassez, né, no sentido de que não é a escassez que falta, mas, né, a escassez no sentido de que existe, mas falta para alguém, né, e numa linha de socialização, de equidade, né, isso que existe deve ser socialmente melhor distribuído. Então, é por isso que a gente lida com a ciência da escassez, mas muita ênfase na questão do ter, né? Na questão materialista mesmo, né? E o Daniel faz associações da economia, né, com a questão mais espiritualizada, vamos dizer, né? A economia, né, refletida numa perspectiva mais né, do amor, do sentimento, né, de que nem tudo, né, para que a gente possa levar o bem-estar social, que é o nosso propósito, né, nem tudo se resolve só com uma ênfase extremamente materialista, né, do capital. Enfim, ele deu uma abordagem interessante sobre o trabalho, né, do ponto de vista do empregador, do ponto de vista do empregado. Eu achei muito interessante, Daniel, essa abordagem que você fez. E claro que arrematou no final com esse legado do Mahatma Gandhi, né, que eu acho que sintetizou, como ele bem fez, né, todos, né, os tópicos da abordagem que nos trouxe hoje. E assim, eu fico muito contente, né, porque já conheço a capacidade, a experiência do Daniel, mas, né, de poder hoje vivenciar essa oportunidade de refletir sobre essas questões, né, que ele nos trouxe com uma lente mais apurada ou depurada, né, das que normalmente nós estamos habituados a trabalhar como economistas. Eu, particularmente, trabalho na área de desenvolvimento econômico, né, eu atuo, né, com planejamento, com gestão estratégica, né, tenho feito isso nos últimos 15 anos, né, da minha carreira, mas é sempre muito bom ouvir uma versão inovadora, né, essa questão dos paradigmas que ele trouxe, né, também nos remete a uma reflexão, né, num momento em que o mundo necessita muito, né, de compreender as tantas transformações que a pandemia nos trouxe, né? Nós tivemos aí reformas bem significativas, né? Eu diria, antecipamos, inclusive, no campo da inovação, coisas que estavam previstas para acontecer num horizonte temporal de 4 ou 5 anos. Nós fomos, né, compulsoriamente, né, levados a antecipar uma série de mudanças, né, nesse campo da inovação, né, da visão de negócio, né, eu diria, dos determinados parâmetros que nós temos hoje como lição aprendida, né, em função dessa pandemia. Então, já falei muito, né, mas eu quero mais uma vez parabenizar ao Daniel e parabenizar a esse fórum, né, porque alguém falava aqui, não me recordo, mas é que esse é um momento que a gente, né, vem para cá para assistir aula, para refletir, né, para debater, para construir, e é sempre muito bom adquirir esses novos conceitos e essas novas possibilidades de refletir com novas lentes. Obrigado. Ok, obrigado, Francisco Nunes. O Gilson de Souza está muito concentrado ali no seu espaço ali, né? Boa noite, querido, seja bem-vindo. Qual o seu olhar a respeito dessa discussão